Palabra del Señor. Amén, amén. Gracias nuevamente, primeramente a Dios y a nuestros pastores por darme nuevamente la oportunidad de estar aquí compartiendo la palabra con cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias, que Dios bendiga grandemente, siga bendiciendo grandemente cada uno de ustedes, a sus familias y a sus familiares que no estén cerca de cada uno de nosotros. Bueno, en este día el tema que queremos compartir con ustedes se llama la responsabilidad de un atalaya. Quizás a lo mejor no estamos familiarizados, ¿verdad? Cada uno de nosotros, qué es un atalaya, ¿verdad? Vamos a ver ahorita, vamos a ver que nosotros somos llamados a ser un atalaya en nuestras vidas. Y bueno, quiero compartir con ustedes el versículo que se encuentra en Ezequiel 33, del 7 al 9. Cuando lo tengan, dicen amén para poderlo leer juntos. ¿Ok, hermanos? Por favor. Amén. Amén. Ok. Dice así la palabra de Dios en Ezequiel 33, del 7 al 9. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de ti. Y si tú avisaras al impío de su camino para que se apartare de él, y él no apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Así dice la palabra, hermanos, en Ezequiel 33, 7. Y bueno, vamos a ver primeramente lo que era una atalaya en ese tiempo. Una atalaya en ese tiempo eran guardias que ponían, ¿verdad?, en los castillos, en los muros altos, para vigilar cuando venía el peligro, cuando había un peligro, más que nada, un ataque al pueblo, ¿verdad? Ese era el trabajo de la atalaya, avisar al pueblo que había un ataque, ¿verdad? Y vamos a ver lo que es el significado de la atalaya. La palabra hebrea para atalaya significa el que mira o el que vigila. En lo espiritual, Dios designó a los profetas como atalayas. Y eso lo vamos a ver en Ezequiel 3:7. Y la palabra dice: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Fíjense aquí cómo vemos el corazón duro, ¿verdad?, de la ciudad de Israel, que no quería escuchar a los profetas. En ese tiempo los profetas eran perseguidos, eran odiados. ¿Por qué? Porque llevaban la palabra, porque Dios mandaba al profeta y le decía que enderezaran su camino. ¿Qué pasa en nuestro tiempo, hermanos? A veces también nosotros en nuestro tiempo hay personas, hay atalayas que van a nosotros, nos hablan, quieren que enderecemos nuestro camino, quieren que tengamos la vida eterna. ¿Y qué es lo que hacemos? Los ignoramos, cerramos nuestros oídos, ponemos duro nuestro corazón, no hacemos caso, no prestamos realmente a lo que nos están diciendo. Recordemos una cosa, que el enemigo siempre pone engaño en cada uno de nosotros, hermanos. Él siempre pone, Él conoce nuestras debilidades y Él sabe la forma en que podemos caer o retirarnos del Evangelio. Por eso nosotros debemos de estar como atalayas. Por eso comentaba al principio, cada uno de nosotros somos llamados a ser atalayas en nuestra vida. El trabajo de los profetas como atalayas era dirigir al pueblo de Dios a vivir con fidelidad y advertirle el peligro que implicaba alejarse y hacer lo malo. Vuelvo a repetir, a veces a nosotros nos hablan, muchachos, y nosotros preferimos vivir nuestra vida. Preferimos estar apartados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que a veces lo que está afuera es mejor que lo que está adentro. El atalaya en ese tiempo, les vuelvo a repetir, era llevar la palabra al pueblo de Israel para que ellos se arrepintieran, para que ellos enderezaran su camino, pero no lo hacían. ¿Qué pasa en nuestro tiempo? Preferimos escuchar palabras, ¿verdad?, que nos endulcen nuestra mente, o palabras que nos gusten a cada uno de nosotros,
Palabras en donde cada uno de nosotros a lo mejor quizás hemos escuchar de algunas personas y decir, oh, es que Dios me dijo esto, oh, es que Dios me habló de esto. Pero realmente es Dios, o son las emociones que hablan, nuestras emociones que hablan a través de nosotros para darle a las personas. Tenemos que tener mucho cuidado, muchachos, a quién escuchamos. Tenemos que escuchar realmente si lo que nos están diciendo es realmente algo apegado a la palabra, o nada más nos están diciendo, vuelvo a decir, por nuestras emociones o por las emociones de la gente. A veces hay gente que nos dice, oh, ¿sabes qué? Dios me dijo, Dios me mostró que en un mes o en un día o el próximo año vas a estar muy bendecido. ¿Y qué pasa cuando pasa el día, el mes o el año? ¿Y qué pasa? Empezamos a cuestionar a Dios y decimos, oh Dios, pero es que tú me mandaste decir a través de esta persona que en un año, en un día, en un mes voy a ser bendecido. Sí, yo no estoy diciendo que Dios no bendiga, sí, hermanos, pero el deber de nosotros es, como atalaya, es orar cada uno por nosotros. Dios puede hablar también a cada uno de nosotros. Por eso es bien importante el ayuno y la oración, para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. Nosotros, comentaba al principio que cada uno de nosotros, y esperemos que salgamos cada uno de nosotros hoy en este día, que nos llevemos eso en mente, que cada uno de nosotros somos atalaya en nuestras vidas. A veces nos manda Dios a hablarle a una persona y decimos, no, pues yo soy salvo, ya el que busque su propia salvación. O a veces por pena o por miedo, el que nos dirán, no lo hacemos. Pero nosotros debemos de estar atentos siempre, siempre vigilantes a nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestras áreas que debemos de estar nosotros vigilantes? Yo puse 3 áreas en las que podemos estar vigilantes. La primera es en nuestros matrimonios, en nuestro matrimonio. La segunda, en nuestros hijos. La tercera, en nuestras familias, y la cuarta es en nuestra iglesia. Voy a poner el ejemplo de estar vigilantes en nuestros hijos. Una de mis hijas, la mayoría de nosotros sabemos que ella salió de aquí de Chicago para ir a estudiar a otro estado. Ella estaba en una universidad en donde la iglesia era luterana, donde eran otros principios, donde eran otras costumbres, donde eran otra enseñanza, en donde ellos no creían en el discernimiento del Espíritu Santo, en donde ellos no creían el poder y el fruto que da el Espíritu Santo. ¿Qué pasó en ese tiempo? Durante ese tiempo mi hija habló con su mamá y le dijo, ma, está pasando esto y esto. Acuérdense que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad, jóvenes? Hemos tenido dudas. Entonces ella tuvo la duda, ok, ma, ¿sabes qué? Eso está pasando así, yo estoy en una situación en donde realmente estoy lejos de ustedes. Yo necesito llenarme de la presencia de Dios. Pero fui a la iglesia y yo me sentí incómoda porque estaban hablando de otras cosas que yo, en el camino que yo he tenido con Dios, en el encuentro que yo he tenido con Dios, no es lo que están diciendo aquí. Tenían hasta su propia clase de teología también ellos. Entonces, ¿por qué debemos de estar cada uno de nosotros como padres atentos, como vigilantes, como atalayas en la vida de nuestros hijos? Siempre estar viendo, ok, ¿qué muchacho está con él? ¿Cuáles son sus amistades? ¿Dónde está yendo? ¿Dónde se está dirigiendo? No dejarlo nada más, oh, pues yo sé que él conoce del camino, yo sé que él conoce de Dios, yo sé que él tiene el temor de Dios. Pero recuerden, hermanos, el diablo es mentiroso. El diablo los puede confundir. Y por esa amistad que a lo mejor no conocemos nosotros, él lo puede llevar a la perdición a nuestros hijos. En nuestra iglesia también quiero dar un poquito. Saber que lo que se está hablando es la palabra de Dios. Realmente lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el hombre, sino lo que dice la palabra de Dios. El viernes aquí tuvimos una reunión con los pastores y comentaba nuestro pastor Robert. A veces vienen personas a la iglesia
y nos dicen, es que yo hacía esto en mi iglesia, es que yo hacía lo otro en mi iglesia, es que teníamos esta actividad en mi iglesia y es que teníamos otra actividad también nosotros en la iglesia. Ok, muchachos. Su iglesia de mi hermano o de mi hermana era allá, aquí son otro tipo de pensamientos, son otro tipo de normas que llevamos. Comentaba también hace tiempo, cuando teníamos una clase, el hermano Richard comentaba que él fue a una iglesia en donde bautizaban a los niños, y iglesia cristiana también. Entonces, por eso es bien importante, muchachos, bien importante también siempre estar vigilantes a las personas que vienen aquí a nuestras iglesias y lo que quieren hablar. Si está alineado a la palabra de Dios, bienvenido, gloria a Dios. Pero si es simplemente un charlatán, no, muchachos. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos el discernimiento del Espíritu Santo de saber cuando nos están diciendo la verdad o cuando realmente nada más quieren entrar. Dios es nuestro mejor atalaya en nuestras vidas. Amén. Y eso lo vamos a ver en Salmo 121 al 4. Dice, porque Él siempre está vigilante de nosotros, atentos, hablándonos a través de personas cuando estamos haciendo, porque Él siempre está vigilante de nosotros y atento. Él nunca está durmiendo, muchachos. Él nunca se descuida de cada uno de nosotros. Voy a poner el ejemplo de un policía que cuide nuestro vecindario, ¿verdad? Imagínense que ese policía se quede dormido o está distraído o esté distraído en otras cosas. ¿Ustedes creen que no va a entrar el ladrón a las casas de cada uno de nosotros? Y en ese tiempo se dice que los atalayas que no estaban atentos a su trabajo, y si alguien muriera o el pueblo muriera, lo primero que demandaban era su cabeza de él. ¿Por qué? Porque él debería de estar atento a lo que estaba pasando, al peligro que estaba pasando. Así nosotros, en todas áreas, nosotros debemos de estar como una atalaya. ¿Verdad? No estoy diciendo que se suban al techo de su casa, no, que estemos en oración constante, en ayuno constante, vigilando nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestras familias, nuestra iglesia, orando por nuestros líderes, orando por nuestros pastores. ¿Para qué? Para que Dios siga usándolos. Porque a veces también nuestros atalayas en este momento son nuestros pastores también. Ellos son los que nos dirigen. Les aseguro que cada uno de ellos, cada uno de nuestros pastores aquí en la iglesia están orando por cada uno de nosotros, tanto como nosotros también tenemos que estar orando el uno por el otro, muchachos. Tenemos que ser una atalaya en donde está en esa torre. Que estemos con la torre que es Jesucristo, que estemos con la torre que es nuestro Padre Celestial, que estemos con la torre que Él siempre está vigilando. Si Él está vigilando de cada uno de nosotros, el trabajo de cada uno de nosotros es no distraernos, no dejarnos que el enemigo entre en nuestras mentes, en nuestros ojos, que nos meta desánimo o que mande amistades equivocadas a nuestras vidas. Que nosotros estemos cimentados a lo que Dios está diciendo en cada uno de nosotros. Quiero terminar con esto, hermanos. Como comentaba al principio, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ser atalayas. Vigilen sus hogares, vigilen sus familias, vigilen su matrimonio. Porque si Dios está con nosotros, nadie puede tirar nuestra muralla, nadie puede entrar a nuestra casa tan fácil, nadie puede entrar a nuestros corazones tan fácil. El deber de nosotros, el trabajo de cada uno de nosotros es cuidar de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Que si tengo que llevar la palabra a alguien, llevarla. Si Dios a través de mi ayuno, de mi oración, de lo que yo haga para agradar a Dios, y Él me dijo, mira, tienes que ir a esta persona así, así, como el profeta o como los profetas. Si tenemos que decir la verdad, tenemos que decir la verdad. No tenemos que decir, híjole, pero ¿qué tal si se va de la iglesia? Hermanos,
si se va, no es cuestión de ustedes. Como dice aquí el último versículo, que si el atalaya llevara palabra al impío y el impío no hiciese caso, entonces él ya pierde su vida. Más que dice en el versículo anterior, que si el atalaya no va y habla a la persona, la sangre del atalaya, que ahora es la sangre de nosotros si no queremos ir a llevar el evangelio a las personas, es demandada por Cristo. ¿Qué queremos, muchachos? ¿Que Dios declame nuestra vida? ¿O llegar allá y decir, bueno, el día que yo te mandé a hablarle a esta persona lo hiciste, pero él no quiso enderezar su camino? Yo creo que eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Llevar la palabra. Si Dios nos está mostrando, si Dios está diciendo, llévale la palabra a él, llévale la palabra a ella, vayamos. No se va a molestar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que antes de que nosotros vayamos y llevemos la palabra, es porque nosotros ya ayunamos, porque nosotros ya adoramos a Dios, y ya vamos con la seguridad de que a lo mejor Dios va a tocar el corazón de la persona. Ya no vamos a ciegas de que, ay, híjole, pero si me da un coscorrón o si me da un... No, ya vamos con la bendición de Dios, ya vamos protegidos con Dios, porque Él fue el que puso esa palabra en nosotros. Ser un atalaya no es fácil, hermanos, pero es trabajo de nosotros y poner nuestra confianza en Dios. Que Dios los bendiga y buenas tardes. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria, gloria al que vive para siempre. Santo es el Señor. Aleluya. Todos tenemos la responsabilidad de hablar su palabra y alcanzar al perdido. ¿Y cómo lo alcanzaremos si no hablamos de la grandeza y del gran sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Ese es el deber del atalaya, ser un guardián y cuidar de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, y al llevarle esa palabra de salvación, de sanidad y de liberación. Esa es la palabra que el Señor puso en el atalaya, en Ezequiel. Y vamos a ver lo que dice Ezequiel, capítulo 33, versículo 4 y 5. Dice: y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere viendo la espada, heriré su sangre, será sobre su cabeza. La espada habla sobre un juicio. Iba a venir juicio sobre el pueblo. Y dice que Ezequiel tenía la responsabilidad como profeta del pueblo, avisarle al pueblo que se arrepintiera de sus malos caminos. Si él avisare al pueblo, porque la trompeta es unificado, de que él tenía que hablarle al pueblo de lo que se avisaba al pueblo de Israel. Y dice que si él avisare y el pueblo no se percibiere y se regresare de sus malos caminos y regresara a la senda antigua, que es la palabra de Jesucristo, moriría. Eso significa, moriría espiritualmente. Es el deber de los predicadores predicar la palabra y anunciar las buenas nuevas de salvación. Por eso Jesucristo vino a la cruz del Calvario, porque Él no quiere que nadie se pierda, mas que todos vengan al arrepentimiento y a la salvación de su alma. Aleluya. El nombre de Ezequiel significa fortaleza. A Ezequiel y a los atalayas se les dio el evangelio para predicar las buenas nuevas de Jesucristo, porque en la palabra hay salvación, hay sanidad y hay liberación. Es el poder de la palabra. Por eso los apóstoles predicaron el evangelio con poder. Y ahora
nosotros somos esos atalayas de la que habla en Ezequiel, capítulo 33. Nosotros, como pastores, somos mayordomos del evangelio que se nos ha dado. Es una gran responsabilidad, no es algo liviano, porque dice el Señor que si alguien persevera y va al infierno, porque hay dos lugares nomás, hermanos. Vamos a hablar lo que dice la palabra. Hay dos lugares: infierno o cielo con el Señor. Nosotros como ministros del evangelio, se nos ha dado la mayordomía de hablar de Él, predicar la palabra con autoridad y poder y denuendo, porque la palabra es poder para salvación de nuestras almas. Y como atalayas tenemos que hablar la palabra. Cuando dice, si sonare la trompeta es hablar la palabra a aquellos que estaban en el camino descuidado, que era Israel. Ezequiel el profeta fue y le habló al pueblo. Y dice que si no escucharen palabra de él, entonces su sangre sería sobre ellos. O sea, la culpa sería personal. Y el atalaya salva su alma. Fíjense lo que nos dice. Tenemos una gran responsabilidad de predicar la palabra de Dios como está escrita, ya que en ella hay poder para salvar, sanar y librar al cautivo. En el versículo 38 el Señor le está hablando a Ezequiel de su responsabilidad de hablarle al pueblo, de abstenerse de estar haciendo el mal, ya que el mal destruye. El pecado destruye físicamente y espiritualmente. Espiritualmente lo aleja. Y tenemos varios ejemplos en la palabra del Señor. Por ejemplo, en Génesis 3:19 tenemos, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Allí hubo una muerte física, porque la muerte entró por el hombre cuando cuando desobedeció a Dios y tomó de aquel fruto prohibido. Antes de eso no había muerte. El pecado mata físicamente, tanto como espiritual. Fíjense lo que dice Pablo. Si vemos a Pablo, nos dice en primera 2:4, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Estaba diciendo mi hermano Carlos que tenemos que predicar el evangelio como está escrito, no poniéndole flores ni diciendo quizás dice así, quizás dice así. No, es el sí y el no. La palabra es perfecta y es correcta y no hay errores. No hay quizás. No existe en la Biblia el quizás. ¿Existe el quizás, hermano Héctor? Que tú sí sea sí, tú no sea no. No existe, hermanos. Es duro. Fíjese lo que dice Pablo, siguiendo. Confiese el evangelio, así que hablemos como para no agradar a los hombres, sino agradar a Dios, el que prueba nuestros corazones. Si usted no va a hablar un evangelio que agrade a la gente, me dijeron esto, fue muy fuerte, me voy de la iglesia. También decía mi hermano Carlos, la palabra no se puede diluir, no se le puede quitar nada que no esté escrito, porque hay una maldición. ¿Qué dice de la maldición, hermano Héctor? Si le quito, le pongo. Hay de aquel que le quitare o le añadiere. La palabra es fiel y verdadera, y se tiene que hablar como escrita está, no quitándole ni una coma. Maldito aquel que le quitare o lo agregare, dice la palabra del Señor.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la palabra. La palabra hay vida. La palabra hay esperanza. Y la esperanza es Cristo, nuestro Salvador. Que a Él sea toda la honra y toda la gloria. Aleluya. A su nombre. Gloria. A su gloria. Gloria. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Vamos a ver un ejemplo de una muerte física. Lo que hace el pecado. El pecado destruye. Si vamos a Primera de Crónicas 10:13, ya más o menos sabes de quién estoy hablando, ¿verdad? Dice, y así murió Saúl por su rebelión, con quien prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Es muy importante que nosotros aguardemos su palabra como está escrita. Esta no es la palabra de un hombre, sino es la palabra de Dios, es la palabra del Espíritu Santo. Él nos está hablando. Saúl perdió su vida física y también sus hijos. Dice, la cual no agradó porque consultó a una adivina. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con ver el tarot y ver la cuija y la palma de las manos que leen, que según esos adivinos. Dice que Saúl perdió su vida por consultar a una adivina. Esos son demonios, hermanos. Cuidado, porque lo que está consultando son a demonios. Esa no es la palabra de Dios. Usted como un siervo de Dios, una sierva de Dios, un santo de Dios, una santa de Dios, lavado por la sangre de Cristo Jesús, usted ya no puede andar en el mundo, porque usted fue sacado del mundo. Ahora está en el ejército de Dios. No puede andar en el mundo. No puede enlazarse con las cosas del mundo. El mundo ofrece muchas cosas en este tiempo. En este tiempo es el tiempo de la apostasía, de la cual hablaba Daniel en la semana 69, en la que estamos viviendo ahora. Tengamos mucho cuidado. Usted es una santa. Usted es un santo. Ya no tiene que ver nada con el mundo. El mundo ya se quedó atrás. El mundo está atrás. Usted ya no es una hija del mundo, ni un hijo del mundo, para que ande haciendo las cosas del mundo. Usted es una santa. Usted es un santo. El Señor le llama santo. Mira mis hijos, un pueblo apartado, un pueblo santificado, con la sangre de Cristo Jesús. Y esa es la responsabilidad de la atalaya, como guardián, como mensajero de Dios. Aleluya, como ministro de Dios. Es un orgullo, debe ser un orgullo para todos nosotros ser llamados santos, ser llamados hijos. Cuando usted tiene eso raizgado en el corazón, va a evitar que usted vaya al mundo, porque del mundo fuimos sacados no para volver al mundo, sino para estar lejos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Ya somos unos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo Jesús. Y así debemos de vivir. El predicador es el trabajo del atalaya. Como ministro, hablar la palabra, hablar de que el enemigo le está acechando a usted. Los 7 días, las 24 horas, el enemigo está esperando que usted abra una puerta para poder él entrar. Él no se preocupa por los que están en el mundo, pero sí se preocupa por cada uno de ustedes, porque ustedes están en la casa del Señor, buscando de la sabiduría, del poder, de la autoridad de su palabra. Por eso dice, y si sonara de trompeta, o sea, hablarle al pueblo, y no se percibieron, o sea, no se alejaron
del mal camino, entonces su sangre será sobre ellos, mas tú librarás tu vida. Le dice al mensajero, al atalaya. Debe ser un orgullo para nosotros ser llamados hijos de Dios. Eso, nomás esas palabras deben de motivarnos, de buscar cada día más de su presencia, en conocimiento, en sabiduría, y ser cada día más llenos de tu presencia. Hablar con Él, tener ese deseo en nuestros corazones. El atalaya, el guardián, es nuestro trabajo. Venir a usted y decirle, cuidar por el pueblo, cuidar por el rebaño, que es la iglesia. Hablarle y decirle, mira hermano, esto está un poco mal, esto no está bien. Decirle como dice la palabra. Por eso dice, si tú no hablares al pueblo y el pueblo pereciera, tu sangre reclamaré de ellos. Hace al predicador culpable. Por eso es muy importante que el atalaya, el pastor, anuncie la palabra de salvación, de sanidad y de poder y liberación. Muy importante. Hay una gran carga en el atalaya, en el predicador, que tiene que predicar la palabra como está escrita, sin querer, como dice Pablo, quedar bien con los hombres. El Señor Jesucristo, en una historia bíblica, le dice a Pedro, Pedro se acerca, le dice, Señor, Señor, mira que se van. Y le dice el Señor, ¿me quieres ir tú también? Son nosotros. No puede venir, como decía mi hermano Carlos, no puede acomodar la palabra a que le guste a la persona. Y aquí tenemos a Pablo diciéndonoslo. Tenemos que hablar la palabra como es, porque tenemos que quedar bien con aquel que le servimos. Tenemos que honrar su palabra como es. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Por qué? ¿Y cómo podemos entender esto? Bueno, no escuchó al atalaya y edificó su casa en un lugar que iba a tener pérdidas. Dice, por eso vino el problema, o sea, la espada, y cayó, tumbó esa casa. Podemos unir estos versículos y decir lo que le pasó. ¿Por qué? Porque no escuchó. Nuestros oídos como hijos y hijas de Dios deben estar atentos a lo que le dice el Señor a través de su Espíritu Santo. Cómo le habla por medio de la palabra, por medio de sueños. Estar atento. Aquí alguien se levanta a las 3 de la mañana seguido. A ver, quiero ver la mano. ¿Nadie se levanta a las 3 de la mañana? Las 3 de la mañana, el Señor es cuando quiere hablar con usted. Muchas veces preferimos irnos a acostar porque es el mejor sueño. Pero recuerde una cosa, no ignore cuando Dios le habla y le levanta, porque quiere decirle algo, quiere tener comunión con usted, quiere comunicarle algo. Y si no le escucha, pues se va a ir otra vez a dormir. Pero es muy importante, cuando el Dios lo levanta a las 3 de la mañana, dígale como Isaías, heme aquí, Señor, heme aquí, háblame. Y usted comienza a hablar con Él, comienza a orar. El Señor comienza a llenarle con el Espíritu Santo y comienza a hablar con poder y con autoridad. Y entonces le dice a usted al Señor, Señor, dame la interpretación. Mi alma se regocija, pero mi conocimiento
no sabe lo que dije, Padre, revélame. Y el Señor le va a revelar. Es una garantía. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, refiriéndose al predicador. Porque si no escaparon aquellos que desecharon así a los que lo amonestaban, o quiere decir el que les hablaba o les reprendía en la tierra. Mucho menos nosotros si desechamos al que amolesta desde los cielos. Aleluya. Tenemos que escuchar al Señor, escuchar lo que nos habla, lo que nos dice. Aleluya. Vamos a ver la muerte espiritual ahora. Podemos ver en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Romanos 6:23. Esta es una muerte espiritual. Cuando usted lea su palabra, puede ver la diferencia cuando es una muerte física y cuando es una muerte espiritual. En la muerte espiritual, el pecado separa a su criatura con su Creador. Y eso podemos verlo en Génesis. Cuando fue engañada Eva y Adán, podemos ver que no había muerte. Pero cuando fueron engañados, ellos fueron muertos físicamente. La muerte entró por un hombre. Antes de eso no había muerte. Lo cual quiere decir que el pecado mata físicamente y espiritualmente también. Porque hace que se aleje de su Creador, de aquel que lo ha llamado a salvación. El pecado nos separa de la presencia de Dios, así como separó a Adán y a Eva. Pero es el trabajo de la atalaya sonar la trompeta y decirle al pueblo las consecuencias de seguir ese camino equivocado. Es el trabajo de la atalaya hablarle a los santos y decir lo que dice su palabra. Muchas veces tenemos que ser amonestados, pero la palabra lo hice claro cuando leyó mi hermano el versículo 7 de Ezequiel 33. Dice de la siguiente manera: así pues, hijos de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás palabra de mi boca. Esto es hablando al Señor. Y oirás palabra de mi boca. Lo que dice, dirás lo que yo te diga. Y les amonestarás de mi parte. Cuando el hermano Héctor vaya y moleste a alguno de ustedes, no se enoje con el hermano Héctor, porque él nomás lo está molestando por lo que dice el Señor. Dice, de mi parte. O sea, es de la parte de Dios. Amén. Aleluya. Ya estamos terminando, hermanos. En Mateo 7:26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé con el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Solo cual quiere decir, no debemos descuidarnos, debemos estar atentos a la palabra de Dios, siempre alertas como ministros del Evangelio de Jesucristo. Aleluya. A su nombre. A su gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Dice
Pablo nos dice cómo descuidaremos una salvación tan grande. Y eso lo podemos ver en el versículo de Ezequiel, capítulo 9. Dice de la siguiente manera, y con eso ya voy a estar terminando. Y si avisares al impío de su camino, para que se apartara de él, y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. Nos está hablando, diciendo ese versículo, que no podemos descuidar esta salvación tan grande que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es algo muy grande y sublime. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Santo es el Señor. Primeramente, quiero darle la oportunidad a aquellos hermanos que no conocen de Cristo. Venga, pase, y si no ha dado su alma al Señor, déla. Aquí vamos a tener a mis hermanos. Le voy a pedir a mis hermanos, a los oradores, que pasen aquí enfrente. Aleluya, santo. Si no conoce a Cristo, ese es el día para que acepte a Cristo como Salvador. No hay cosa más hermosa que servirle al Rey de Reyes y ser hijos del Dios vivo. No hay cosa más hermosa y valiosa que ser un hijo de Dios o una hija de Dios. Solo les voy a dar un minuto, 2 minutos, no mucho. No quiero seguir insistiendo, pero es mi deber como ministro de la palabra de Dios decirle de la salvación tan importante que es. Si no conoce a Cristo y quiere conocerle y quiere dar su vida a Cristo, aquí tenemos 2 hermanos que le van a ayudar y le van a dirigir en una oración y le van a explicar lo que es la aceptación a Cristo Jesús. Si no hay nadie, aquellos que tengan una necesidad, porque yo creo que todos tenemos necesidad, todos, de alguna clase, una índole, pero todos tenemos necesidad. Les voy a pedir que aquellos que tienen necesidad pasen enfrente y los hermanos les van a ayudar en oración. Van a interceder junto con usted en su necesidad. Si hay alguno, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Y eso no le voy a decir que le va a pasar a usted, pero le voy a dar un pequeño testimonio mientras hace esta importante decisión. Quizás esta sea la decisión de su vida. En la compañía yo estoy trabajando nomás 2 días, trabajo part-time, nomás 2 días, porque ya me retiré de trabajar. Y había un muchacho de 25 años que trabajaba en el 5º piso. Y hablé con él el jueves. Regreso el miércoles. Y me dicen: Salvador, nuestro amigo pasó a mejor vida. Es increíble. Dice: pues yo lo vi el jueves. Pues él lo mataron el sábado, jueves, viernes, sábado. Le dieron 12 balazos. Le quitaron la vida. Yo no estoy diciendo que a usted le van a quitar la vida así, pero no sabemos. Lo que quiero poner aquí es que no tenemos la vida comprada. Ahora podemos estar aquí, no sabemos mañana. Pero si usted acepta a Cristo como Salvador hoy, no importa lo que pase mañana, usted se va derecho al cielo porque ha aceptado a Cristo su Salvador. Sin más y menos, todo aquel que tenga una necesidad puede pasar y mis hermanos le van a ayudar. Se van a parar con usted en la brecha.
para pedirle al Señor que cualquier necesidad que tenga, Él escucha y Él va a proveer. No hay nada imposible para Dios. Y este es el momento. Les voy a pedir a los hermanos que no van a pasar, pueden esperar atrás, nos puede acompañar. Tenemos algo de comida para pasar un tiempo. Nos pueden esperar atrás. Están despedidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ora por ella. Acuérdense, hermanos, es una decisión muy grande.